Hello World, bienvenidos a TechCrowd. Hoy os voy a explicar cómo utilizar uno de los sensores del kit de 37 sensores de Arduino que comenté en un vídeo anterior. Concretamente, os voy a explicar cómo utilizar esto. Este sensor es un sensor de vibraciones. Básicamente lo que hace es detectar cuando se mueve. No sé si lo podéis oír. Detecta el movimiento y entonces envía un pulso al Arduino y a través de ese pulso sabremos que el sensor ha sufrido un cambio en su posición. Si tenéis esta hoja, que me imagino que la tendréis porque viene con el kit, es este sensor de aquí que pone SOC. Pues ese es el sensor que voy a utilizar. Os voy a explicar básicamente cómo conectarlo al Arduino y vamos a hacer un pequeño sketch para comprobar su correcto funcionamiento. Bueno, pues como siempre os voy a contar los materiales que voy a utilizar. Evidentemente el sensor, aquí lo tenemos. Voy a usar un LED, no es necesario, pero lo voy a utilizar para que sea un poco más visual. Lo que voy a hacer va a ser conectar el LED al pin 13 del Arduino y cada vez que el sensor detecte una vibración voy a hacer que el LED se ilumine. Es simplemente para que resulte más visual, pero no sería necesario. Con capturar la señal del sensor y mostrarlo por la consola del Arduino, pues podríamos comprobar el funcionamiento. Bueno, voy a utilizar un Arduino Uno, que ya lo conocemos, es el que utilizo siempre en los vídeos, una protoboard para simplificar las conexiones, unos cables y, por supuesto, el cable USB para conectar el Arduino a nuestro ordenador. Vale, voy a proceder a conectarlo. Las conexiones son muy sencillas. Voy a conectar antes de nada el LED. El LED hoy lo voy a conectar de otra forma. Ya habéis visto en otros vídeos cómo conectar un LED al Arduino, pero para no perder mucho el tiempo, lo voy a conectar directamente al pin 13, porque el pin 13 internamente tiene una resistencia. ¿Vale? Si os fijáis, en la parte digital, el pin 13 al lado tiene una conexión a tierra. Entonces yo podría conectar directamente el LED ahí porque el pin 13 ya tiene una resistencia y evitaríamos quemarlo. Pata larga, positiva, iría en el pin 13 y la pata corta iría en el pin de la resistencia. Perdón, en el pin de la tierra. ¿Veis? Queda justo el pin, en la pata más larga en el 13 y la pata más corta en la tierra. Ya tenemos el LED conectado directamente en nuestro Arduino. Bueno, voy a conectar lo que nos interesa de verdad, que es nuestro sensor. Si os fijáis, el sensor tiene tres patas y están marcadas con negativo y positivo. A lo mejor vuestro modelo no es exactamente así y a lo mejor vuestro modelo tiene negativo y en vez de positivo tiene una S. Tened cuidado porque la S no es el positivo. La S sería lo que es para mí la pata del medio. La pata del medio es la pata de la señal, la que va a enviar los datos al Arduino, que es lo que está identificado por la S. Os lo digo porque puede variar y si es así, entonces vuestro positivo sería el del centro, sería la pata del centro. Fijaros bien en eso, ¿vale? El mío tiene el positivo y negativo a los lados, por lo tanto, el negativo sería la tierra, el positivo serían los 5 voltios del Arduino y mi pin central sería la señal. Desde aquí vamos a enviar información hacia el Arduino. Si tenéis la S aquí, pues tened cuidado. Este sería el que enviaría la señal al Arduino y el del centro sería el que iría a los 5 voltios. Vale, para conectar esto voy a usar la protoboard y me voy a ayudar de 3 cables. Voy a usar 3 cables de diferente color para que no nos liemos. Bueno, si os fijáis, he conectado los 3 cables ahí porque lo que voy a hacer ahora va a ser conectar el sensor en esas 3 líneas en las que he conectado los cables. Para que sea más cómodo, como
el sensor sobresale hacia este lado, voy a hacer que esto quede así. De esa forma no me estorbarían los cables. Por eso he puesto los 3 cables así. Entonces lo que voy a hacer va a ser que coincidan las 3 patas del sensor con esas 3 líneas de la protoboard en las que tengo los cables. ¿Vale? Se clava perfectamente en la protoboard, o sea que no deberíais tener problemas. ¿Vale? Y entonces, si nos fijamos, a ver si se ve bien. Bueno, no sé si lo apreciáis muy bien, pero este lado es el positivo y este lado es el negativo. Y el centro sería la señal. Por lo tanto, he dejado conectado el amarillo al positivo, el azul al negativo y el naranja sería la señal. Si el amarillo es el positivo, el amarillo va a los 5 voltios del Arduino, que lo tenemos de ese lado, lo voy a conectar directamente al Arduino. Si queréis alimentar la protoboard también podéis hacerlo, pero bueno, para no andar con tanto lío de cable, lo voy a conectar directamente ahí. El azul hemos dicho que lo he conectado al negativo, por lo tanto lo voy a conectar en tierra, ¿vale? Ahí estaría. Y el naranja es la señal que la voy a conectar a un pin digital del Arduino, pues el que más rabia os dé. Por ejemplo, voy a usar el 10. ¿Vale? Ya lo tengo. Ya están las conexiones hechas. Es muy fácil. Y lo único que hay que hacer ahora es conectar nuestro Arduino al ordenador, hacer un sketch, cargarlo y comprobar el funcionamiento. Bueno, vamos a empezar declarando todos los pines digitales que estamos usando, como hago siempre. Estamos usando el pin 13 para conectar el LED, por lo tanto voy a declararme una variable entera para el pin del LED y estoy utilizando el 10 para el sensor, voy a llamarlo sensor. Entonces voy a declararme las 2 variables para los 2 pines. Bueno, como siempre, lo primero que tenemos que hacer es configurar nuestro Arduino. Así que vamos a utilizar la función setup. Y vamos a decirle que nuestro LED está conectado en un pin que va a ser salida, porque lo que vamos a hacer es iluminarlo, por lo tanto enviaremos señal desde Arduino. Así que le vamos a decir que el pin 13 va a ser salida y que el pin 10, que es nuestro sensor, va a ser entrada. Lo que vamos a hacer es recibir información del sensor para saber si se ha producido o no una vibración. Hecho esto, vamos a hacer nuestra función loop y el sketch es muy sencillo. Hay una peculiaridad en este sensor y es que cuando se produce la vibración, el sensor lo que hace es enviar un pulso bajo al Arduino y cuando el sensor está en reposo envía un pulso alto. Por lo tanto, cuando esté entrando high al Arduino por el pin 10, significa que el sensor está en reposo. Cuando recibamos 0, un pulso bajo, low, significará que se está produciendo la vibración. Y ahí será cuando tengamos que iluminar el LED. Vale, entonces tenemos que leer el sensor y cuando sea low es cuando estamos recibiendo la señal de que se ha producido la vibración en el sensor. Aquí es donde iluminaríamos el LED. LED y high, porque lo que queremos es iluminarlo. Enviamos un pulso alto al pin 13
Y al revés, cuando recibamos un pulso alto por el sensor, significa que no se está produciendo vibración y lo que haremos será apagar el LED. Básicamente lo contrario. Cuando recibimos high enviamos low, cuando recibimos low enviamos high. Bueno, voy a escribir esta instrucción en el setup también para partir de que el LED está apagado, simplemente, ¿vale? Esto no sería necesario, pero bueno, es solo para que el LED de entrada esté apagado y solo se ilumine cuando se produzca la vibración. Bueno, el sketch es muy fácil, ¿vale? Simplemente leo, si recibo low ilumino el LED, si recibo high apago el LED. Esto se podría simplificar con una sola instrucción y es que enviamos al LED lo contrario de lo que entra por el pin 10. Es decir, si el sensor me envía high, lo niego, lo convierto en low y eso es lo que envío al LED. Si el sensor envía low, lo niego y lo convierto en high y eso es lo que envío al LED. Y todo eso podría reemplazar todo este código. Las dos opciones son correctas, más simplificado, menos código, o utilizando if, es un poco más claro, pero tendríamos muchísimo más código. Vamos a probarlo y vamos a comprobar que de verdad hace lo que he descrito. Bueno, pues vamos a ver el resultado. Si hago vibrar el sensor, tendrá que iluminarse el LED. Vamos a dejar que la protoboard se caiga y ahí lo tenemos. Produzco una vibración y entra una señal en el Arduino y entonces el LED se ilumina. Espero que os haya gustado el vídeo y os haya sido de utilidad. Si es así, dadle a me gusta, compartid en las redes sociales, suscribiros al canal y no dejéis de visitar la web. Os dejo el enlace en la descripción del vídeo porque subiremos muchas más cosas relacionadas con Arduino y con el mundo tecnológico. Nos vemos en el próximo vídeo.